Un cordial saludo, espero estén todos muy bien. Este video es sobre el primer problema de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática de 2017. Veamos el enunciado del problema. Para cada número entero positivo n, sea S de n la suma de los dígitos de n. Se dice que n tiene la propiedad P si todos los términos de la sucesión infinita, n, S de n, S dos veces de n, S tres veces de n y así sucesivamente, son pares. Se dice que n tiene la propiedad I si todos los términos de esta sucesión infinita son impares. Observe que n podría cumplir la propiedad P, o bien la propiedad I, o bien ninguna de ellas, pero en ningún caso ambas al mismo tiempo. El objetivo es demostrar que entre los números enteros desde 1 hasta 2017 existen más números con la propiedad I que con la propiedad P. Si usted desea resolver el problema por su cuenta, la sugerencia es usar adecuadamente el botón de pausa. A continuación entregaremos una indicación en caso que necesite un punto de partida. Y una vez que haya resuelto el problema por su cuenta, puede comparar su razonamiento con el que expondremos más adelante en la solución. Dicho esto, entregaremos una indicación. Encuentre los primeros números que tienen la propiedad P y los primeros números que tienen la propiedad I. De esta manera usted obtiene dos listas de números enteros positivos. Compare los elementos de estas dos listas hasta encontrar una regularidad, que en este momento va a ser una conjetura. Sin embargo, le dará claridad sobre lo que necesita demostrar. Dicho esto, vamos a revisar ahora la solución del problema. Para cada número entero positivo, se define la órbita de n por S como la sucesión infinita n, S de n, S dos veces de n, S tres veces de n y así sucesivamente. Esta sucesión se denota como O de n. Además, definiremos algunos conjuntos numéricos. N como el conjunto de los números enteros desde 1 hasta 2017, que será nuestro universo de números. P como el conjunto de todos los elementos de n que tienen la propiedad P, e I como el conjunto de todos los elementos de n que tienen la propiedad I. Al escribir los primeros elementos de estos conjuntos, obtenemos lo siguiente. Y al comparar estos conjuntos, podemos observar la siguiente regularidad. A cada elemento de P le podemos asociar su sucesor, que viene a ser un elemento de I. Por lo menos entre los números que están escritos en la pantalla, podemos ver que al 2 le corresponde el sucesor que está en I, al 4 le corresponde el sucesor que está en I, al 6 también, al 8 también, al 20 también, y así sucesivamente. Además, aparentemente estas flechas pueden ser revertidas, es decir, para cada elemento de I mayor que 1, el antecesor viene a ser un elemento de P. Eso lo indicaremos con color rojo en la pantalla. Todo esto viene de observar apenas los primeros elementos de estos conjuntos. Sin embargo, pareciera haber un emparejamiento entre elementos de P y elementos de I que son mayores que 1. Y si esto fuera verdad para todos los elementos de P e I, entonces I tendría exactamente un elemento más que P. Es más de lo que nosotros necesitamos para demostrar el problema. Sin embargo, si nos quedamos apenas con las flechas azules, lo que necesitamos demostrar, y que vamos a enunciar como conjetura, es lo siguiente. Si n tiene la propiedad P, entonces el sucesor tiene la propiedad I. Para demostrar esta conjetura, elegimos un elemento que tiene la propiedad P. Nuestro objetivo es comparar la órbita de n con la órbita del sucesor. Para hacer esto y escribir adecuadamente las demostraciones, para cada número entero positivo n, definimos S, superíndice R, como la función obtenida al aplicar R veces la función S. Nosotros simplemente le llamaremos como S, R veces. Al comparar la órbita de n con n más 1, el primer elemento de cada una de ellas es n y n más 1, que son consecutivos. Y nos gustaría, por ejemplo, que al aplicar la función S, este comportamiento se mantuviera. Y ese es justamente el contenido de la primera afirmación. Si n es un número par,
entonces la suma de los dígitos del sucesor de n es el sucesor de la suma de los dígitos de n. La demostración de esta afirmación es considerando la expresión de n en base 10. Nosotros entonces escribimos esta expresión y consideramos el dígito de las unidades. Como n es par, entonces el dígito de las unidades también es par, de manera que este dígito no es 9. Si a n le sumamos 1, simplemente sumamos 1 al dígito de las unidades y no hay un acarreo al siguiente valor posicional. Así, la expresión del sucesor de n en base 10 es idéntica a la expresión de n, excepto por el dígito de las unidades que viene a ser el sucesor. Y ahora es evidente que la suma de los dígitos del sucesor de n es el sucesor de la suma de los dígitos de n, demostrando así la afirmación 1. Lo que tenemos hasta ahora es, al comparar la órbita de n con la de n más 1, el primer término en ambas son consecutivos, n con n más 1. Y si n es par, entonces podemos aplicar una vez la función s y seguimos teniendo números consecutivos. Para nosotros seguir avanzando, aplicando la función s y seguir obteniendo esta propiedad, necesitamos básicamente que todos los términos sean pares. Por eso la hipótesis de la afirmación 2 es que n tiene la propiedad p. En este caso, nosotros podemos seguir aplicando la función s indefinidamente y siempre vamos a obtener números consecutivos. Observe que la afirmación 1 es la afirmación 2 para m igual a 1. Por lo tanto, ya tenemos una parte de la demostración si nuestra estrategia va a ser inducción matemática. La afirmación 1 demuestra la afirmación 2 para m igual a 1. Ahora suponemos que la afirmación 2 es verdadera para un cierto valor de m, y llamaremos m igual a k, y calcularemos s, k más 1 veces del sucesor de n. En esto vamos a observar, que en algún momento lo usaremos, que s k veces de n es par, dado que n tiene la propiedad p. Así, s k más 1 veces del sucesor de n, por definición, es s aplicado a sk más veces del sucesor de n. La siguiente es inducción matemática. Sabemos que sk veces de n más 1 es igual al sucesor de sk veces de n. Ahora, sabiendo que sk veces de n es par, aplicamos la afirmación 1 y la siguiente igualdad obtenemos s de sk veces de n más 1. Y nuevamente por definición tenemos sk más 1 veces de n más 1, que es justamente lo que queríamos demostrar. Y así tenemos que la afirmación 2 es verdadera para m igual k más 1, completando la demostración por inducción. ¿Qué consecuencia tiene esta afirmación 2? Si n tiene la propiedad p, entonces podemos aplicar indefinidamente la función s, y al comparar las órbitas de n y n más 1, siempre van a ser números consecutivos. Veamos lo que ocurre con eso. Si n tiene la propiedad p, todos los términos de la órbita de n por s son pares, que es lo que tenemos escrito ahora. Y por la afirmación 2, los términos de la órbita de n más 1 son los sucesores de la órbita de n. Por lo tanto, todos estos términos son impares y por lo tanto n más 1 tienen la propiedad i, demostrando así la conjetura. Así, nosotros sabemos que para cada elemento desde 1 hasta 2017 que tiene la propiedad p, el sucesor tiene la propiedad i. No necesitamos el camino de vuelta, solamente necesitamos encontrar un elemento de i que no sea el sucesor de un elemento de p. Y ese elemento, como ya comentamos anteriormente, es el 1. Dado que el 0 no tiene la propiedad p y el 1 tiene la propiedad i, nosotros ya tenemos por lo menos un elemento más que tiene la propiedad i, pero no la propiedad p. Y por lo tanto, entre los números desde 1 hasta 2017 existen más números con la propiedad i que con la propiedad p. Para concluir este video, observe que si un número tiene la propiedad i y es mayor que 1, entonces el antecesor tiene la propiedad p. Esto viene a ser una suerte de teorema recíproco, lo que acabamos de demostrar. Todavía tenemos que demostrar eso,
Sin embargo, es similar a lo que ya hicimos en las afirmaciones 1 y 2. Así quedan invitados a ajustar los detalles que faltan para poder concluir ahora sí que entre los números desde 1 hasta 2017 hay exactamente un número más con la propiedad y que con la propiedad p. Y como siempre, muchas gracias por su atención y nos encontramos en un próximo video.